Tengo Dime, una Manuel. pregunta. Pues yo intento respondértela si sé la respuesta. Dime. Bueno, que en el texto salía que a medida que avanza la cadena, Sí. el producto cada vez se haciendo más grande. O sea, por ejemplo, se fabrica un auto, al principio hay proveedores de ruedas, de acero laminado, qué sé yo, hasta que el Yo no, producto no final es sé un si auto. utilizaría el término más grande, sí que utilizaría el término más complejo. O Ya, sea, bueno, pero va adquiriendo valor, cada vez vale más. claro, ya, pero en ese sentido puede ser que la información no es que se vaya reduciendo, pero que a cada proveedor cada vez le vaya sirviendo como menos información del cliente, ¿o no? La información le puede pasar de todo. Ya, Eh, Generalmente, cuanto más lejos estás de la fuente de la información, menos fiable es o menos te sirve. ya, Pero en ocasiones, por ejemplo, yo he puesto toda una línea, pero es muy normal que tú tengas muchos clientes y entonces tú lo que hagas es que procesas toda esa información y la agregas. El agregado elimina detalle, pero a lo mejor aporta más información y ahí yo no soy del área de data, pero creo que es importante, aquí hay una importancia entre la diferencia del concepto de información y de dato. ¿Sí? El ya, dato es algo y la información es lo que extraes del dato. Yo, por ejemplo, puedo tener datos de millones y millones y millones, bueno, el típico. Seguro que habéis visto mucha gente apuntando en una libreta cosas. sí, Vale, pues esa libreta son datos. Información es lo que se saca de esa libreta. ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿se saca lo mismo? No estoy de acuerdo. Cristian, sí. Eh, la información es una cosa muy compleja. Entonces depende un poco. Y al principio he intentado aclarar, generalmente es la asignatura pendiente. Es una de las grandes asignaturas pendientes aquí, porque no se conservan los datos o no se tratan correctamente. Así que sí, normalmente desaparecen o se van reduciendo o la empresa no tiene un histórico o simplemente los ha ido olvidando y millones de cosas que son historias para no dormir que complican la vida. ¿Vale? Marco, tu pregunta. Sí, sí, no sé si tiene que ver, pero cuando nosotros armábamos el auto eléctrico acá para la U, era súper difícil conseguir de algunos fabricantes nada, porque nosotros no podíamos lidiar con ellos directamente y necesitábamos como datos duros como de cómo estaba fabricada el motor, etcétera, y era casi imposible conseguirse esa información. No sé si tenga que ver, o si ese Eh, es un ejemplo. Eso te pasaría con menor frecuencia según te fueras a países en que la información es más habitual. O sea, eh, no es que sea un estándar, pero los productos tecnológicos, los productos complejos, y sobre todo cuando te vas a autos eléctricos, claramente es un producto que no es un estándar, es más importante la información, se vuelve más importante la información. Entonces las empresas consideran que el producto es menos el producto y más el producto y todo lo que lo rodea. ¿Sí? No sé, yo muchas veces sacaré ejemplos del tema. A mí me gustan mucho las consolas clásicas, mucho. Y cuando me refiero a consolas clásicas, me refiero a cosas de los años 80, 90 y demás. Hace unos meses decidí que quería comprarme el equivalente a lo que había dentro de una máquina recreativa antigua. Las arcades estas, que tienen el joystick y con un Sí, las monitor. grandes. Sí, las grandes, las que había en los centros antiguamente. Antes había sitios de esos. Bueno, pues una de las cosas que quería era la placa que yo compré tenía una serie de características concretas y necesitaba que tuviera bueno, para no quemarla. Necesitaba que tuviera un regulador, necesitaba que diera menos 5 volts, que son 5 volts justo en la esta contraria a los 5 volts estándares.
entre las alternativas, a mí una de las alternativas que me dijeron es, compra una china. Bueno, si te equivocas, pues te equivocas, si te vale, tienes que comprar otra. Pero yo tengo niños de 3 años. 3 años y unos meses. Entonces, esas placas, digo, esos transformadores sacan 12 volts y 4 amperios, sacan cosas que son brutales para uso doméstico. Y te puedes electrocutar. Y normalmente cuando las pongo ahí, donde está ese libro que es de mis hijos. Así Entonces, a que un amigo le explotó una de las chinas. claro, decidí comprarme la cara. Y la cara venía con specification sheet, información, todo. Claro, me costó 4 veces lo que valía la china. Pero ahora tengo Claro, al una... final, Es la decisión. Para mí era muy importante que fuera segura, que no electrocutara, que no explotara, que si tenía un pic de sobretensión no me jodiera el cacharro. Y me lo podía pagar. Así que me la compré. Pero a lo que tú dices, ese producto tenía más información, pagué un extra. Aquí generalmente muchos productos que te encuentras no tienen esos mecanismos de información porque el cliente es un cliente que ahorra en otros aspectos. Y uno de los aspectos en que es más fácil ahorrar es en esos intangibles. Es un producto más simple. Por eso sí, lo que tú dices de los autos eléctricos cuando estuviste montando era un problema, y es un problema que te hubiera pasado con menor frecuencia en otras latitudes o en otras longitudes. No hay que cambiar solamente de latitud. ¿De acuerdo? Profe, Dime, pero Tomás. igual en general quizás hacer un producto menos complejo, pero que el volumen de ventas, como me es barato de producir, fácil, y genero muchas ganancias, igual no es malo. O sea, por un lado No, vendo a es que no. granel, entre comillas. Eso es una de las cosas que hay que quitarse de la cabeza. La cabeza de que hay cosas buenas y cosas malas no es correcta. No hay un modelo correcto de producción, no hay un modelo correcto de distribución. Hay un ajuste correcto a las necesidades. Y ahí es donde yo me puedo meter a criticar. Que tú hagas un ajuste incorrecto y que tu ajuste incorrecto lleve a un problema. Pero si tú tienes un ajuste correcto, tienes un ajuste correcto, y ahí hay que callarse, ya seas que eres La Polar o Corona, que son, creo que, los centros comerciales más, aquí creo que le llamáis chanta, los más baratos, o seas el mall de Las Condes. No quiere decir que todo el mundo tenga que tener un mall como el mall de Las Condes. Tú tienes que tener el modelo de negocio que más te toca, que mejor te corresponde, que más se adapta a las necesidades que tienes. Y tienes que tener la cadena de suministro que mejor se adapte a lo que tú vendes. O sea, lo que no puede ser es que tú estés vendiendo, yo qué sé, iPads, por poner un ejemplo así rápido, y que tu servicio de atención al cliente tarde 90 días en responder. Porque eso no está alineado, no es correcto. No es lo que uno espera. ¿Sí? Yo muchas veces lo comento y que es el planteamiento, el alineamiento estratégico de los servicios. O sea, ¿qué es la universidad? ¿Qué servicio vende la universidad? Y hará 10 días me estuvieron explicando el principio de los autobuses de acercamiento de la universidad. Y originalmente eran las micros que se jubilaban del servicio de micros de Santiago. Y eran unas micros hechas caldo, destrozadas, terribles. Pero ese es el servicio que está ofreciendo la universidad. ¿Es el ajuste con lo que realmente está vendiendo? No. Por tanto, eso está mal. Eso está mal hecho.
¿Sí? Lo que tiene que ser es que sea un planteamiento correcto. Si tú estás dando un servicio y lo estás intentando vender como una cosa, lo tienes que vender como esa cosa, correctamente como esa cosa. Eso es lo que hará que puedas competir. Si tú empiezas a dar gato por liebre, que es el término que se da que se utiliza en España, pues a medio o largo plazo saldrá alguien que lo hará correctamente y te desbancará. Te desbancará porque será más competitivo que tú. ¿Sí? Yo explico muchas veces en Viña con los autobuses de acercamiento que hay veces que nos quedamos sin y tenemos que esperar 1 hora para volver a bajar. Y eso es normal de una universidad. No, ¿cuánto representa eso del presupuesto total de la universidad? ¿Realmente eso está ahorrando mucha plata? No estoy de acuerdo. Y con una cadena de suministro pasa algo parecido, por no decir lo mismo, porque en el fondo la logística de entrada y de salida de la universidad es cómo traer a los alumnos y cómo sacar a los alumnos del campus. Si tuviéramos el campus en vez de en una montaña en República, pues ese problema no lo tendríamos. Nuestro problema de logística sería cómo hacer llegar a los alumnos cuando hay una manifestación. ¿Sí? De nuevo, y antes de volver a retomar el tema, yo no estoy diciendo que haya una cosa que sea mejor que otra, porque no es verdad. No es verdad. No todo el mundo tiene que competir a innovación y a productos súper innovadores. No es verdad. Se puede hacer uno de oro vendiendo algo que se ha hecho durante años. Lo importante es que uno haga las cosas correctamente. Y lo importante, y eso lo veremos la semana que viene cuando veamos Dell y lo comparemos con más detalle, pues con lo que la empresa que actualmente es la empresa que más computadoras personales vende del mundo, que es Apple. Apple es la que vende más ordenadores. No estoy diciendo que macOS venda más que Windows. Estoy diciendo que Apple vende más que Dell, Apple vende más que HP, Apple vende más que Lenovo y que todo el resto de empresas que hacen Windows. Una a una las gana. ¿Qué es lo que hace Apple? Pues tiene un modelo de negocio concreto, tiene algo concreto y tiene una estructura concreta y tiene unas operaciones concretas para soportar ese modelo. ¿Sí? Y Dell tiene otra. Y la gracia es que Apple ha detectado qué es lo que valora el cliente. Y a lo mejor el cliente no valora todo lo que le ofrece Dell, a pesar de que sea mejor. A lo mejor no lo valora. ¿De acuerdo? No todo el mundo tiene por qué pagar o quiere ir a un Ritz, a un hotel de 5 estrellas a pasar la noche. A lo mejor lo único que quieres es llegar a las 12 de la noche, dormir 8 horas e irte. ¿Sí? Y eso es lo que estamos intentando, pero para entender esos puntos uno tiene que intentar entender lo que se está haciendo y una vez tiene todo lo que se está haciendo, como mínimo una comprensión desde fuera, entonces puede intervenir. ¿De acuerdo? Y puede hacer un análisis y ver qué es exactamente lo que tiene que resolver y dónde está desajustado y dónde se tiene que atacar y dónde se está perdiendo dinero, porque fijaros que una de las cosas que para los que nos podría servir el sistema anterior es ver si realmente alguno de los pasos que está pasando es necesario. Está claro que en cada paso la empresa se queda algo de plata. Cada una de las cajas absorbe algo de plata. ¿Está aportando un valor suficiente por esa plata? ¿Podríamos renunciar a ese eslabón? ¿Podríamos unir eslabones? Eso es lo que nos sirve el análisis anterior. ¿De acuerdo? Vamos ahora al siguiente punto, que si antes empezamos con la caja negra, la hicimos más grande viendo todas las cajas negras, ahora lo que vamos a hacer es lo que se llama el enfoque de ciclo. Y el enfoque de ciclo lo que intenta, en resumen, es analizar las interacciones entre dos actores.
consecutivos. ¿Sí? Profe, yo me quedé con Dime. una duda de la cadena de suministro, Dime, Claudio. que si solo funciona para productos. No, también funciona para servicios. Porque en el fondo los servicios tienen un componente de producto. O sea, la barrera de lo que hay entre un servicio y un producto es mínima. Incluso en el hipotético caso de que, mira, una cosa que es un servicio puro, 100% servicio, que es un profesor. Yo soy un servicio, 100% servicio. Yo no te doy nada más que un título al cabo de 5 años. Y ojalá el título no sea por lo que estás aquí, sea todo lo que has aprendido. Pero hay una logística detrás. Hay unos productos, unos ingresos, unas entradas, unas salidas, un edificio que se tiene que mantener, una persona que tiene que ir, unas computadoras, etc, 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 etc. Todo tiene una logística. El intangible no significa que no se tenga que hacer algo para proveerlo. Y si alguien tiene una duda, una vez alguien me dijo, no, es que la gran diferencia que hay antes y ahora es que antes tú aumentabas el valor del precio. Si hacías una unidad, valía menos que si hacías 2 y valía menos que si hacías 100. Y como hacer más unidades te costaba dinero, pues eso es un cambio completo, porque ahora con Internet no es así. Si hago una me vale 1, si hago 2 me vale 1, si hago 3 me vale 1. Y yo le dije, mírate un vídeo de Google. Google está instalando ordenadores continuamente. Centros logísticos, sus centros de distribución, sus centros de análisis, de entrada de datos, de salida de datos. Eso es su logística. Y eso es lo que tú tomas como servicio. Amazon tiene 2 grandes patitas. La patita que tú ves general, que empezó como una tienda que vendía libros online y ahora vende de todo. Y la otra patita, que es Amazon Web Services, que son todos los servicios digitales, en la nube, servidores, todo. Seguro que alguna vez habéis entrado en una página, le habéis dado al PDF y en vez de aparecer la página de donde estabas bajando el PDF, empieza a poner amazonaws.com / no sé qué, blu, 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 blu. ¿Sí? Una vez a alguien le preguntó... ¿De acá, de Chile son así? Sí, por ejemplo. A Jeff Bezos, el dueño de Amazon, una vez le preguntaron que por qué hizo eso. Y él dijo que ellos lo que eran era una empresa logística. Ellos en lo que son buenos, lo que Amazon aporta es logística. Y esa logística es igual que sean productos o datos. Es lo mismo. Ellos son buenos gestionando eso. Entonces, sí es verdad, en un caso de los datos es un poco más intangible, no se ve tan claro. Y por eso yo la semana pasada dije que generalmente yo cuando hablo hablo de productos. Porque es más fácil que los entendáis. Porque lo puedes tocar. Pero eso no significa que no se adapte también a los intangibles, a los servicios. Porque en el fondo el servicio tiene un componente tangible y en el fondo es una operación y en el fondo es un intercambio y en el fondo es una agregación de valor. ¿De acuerdo? Sí. Vamos al enfoque de ciclos. El enfoque de ciclos es lo que analiza es la interacción entre 2 personas, entre 2 elementos. Entonces yo generalmente... veis que prefiero explicar más ejemplos que no teoría. Después la teoría, si queréis mirarla como teoría, la podéis mirar en los libros. Las interacciones que aparecen entre 2 actores permiten analizar cuál es el proceso, lo que realmente está sucediendo. Entonces, en el vídeo de Dell hay 2 ciclos bien detallados y se han visto, que es proveedor Dell y del cliente. Yo no voy a hacer los 2, voy a hacer solamente del cliente. Voy a analizarlo con detalle y voy a intentar que entendáis la idea general para poderla extrapolar al resto de operaciones. Si os acordáis del vídeo y si no, repasadlo cuando veáis esto, de nuevo, si lo veis, el cliente activa el proceso de la relación que hay entre el cliente y Dell en el momento en que hace una orden de compra. Cuando ejecuta la compra online,
Esto es lo que inicia el proceso. A esto se le llama trigger. Trigger básicamente es gatillo, es gatillear, es empezar, es iniciar. Entonces, llegas a orden de compra, esa orden de compra pasa por un sistema informático de almacenamiento. Luego pasa por un paquete que se llamaría un scheduler, que es el que decide cuándo se va a hacer. Y luego entra en la línea de producción. Una vez en la línea de producción, cuando ya se acaba, se almacena para esperar por otros productos. A esto se le llama consolidación. Fijaros que, por ejemplo, Amazon no consolida. Si vosotros pedís a Amazon 10 productos, os puede llegar en 10 pedidos diferentes. No espera tenerlo todo. Es la solución que él ha adoptado. Y tiene un motivo, ¿eh? No voy a entrar ahora en una problemática, en analizar eso, porque me estoy desviando bastante hoy. Pero son decisiones que se tienen que tomar y se toman por algún motivo. En el caso de Dell quieren juntarlo todo porque hasta que no esté todo no vale la pena que lo reciba el cliente. Y como es un cliente generalmente ahora empresarial, pues el tiempo es dinero. Yo como soy un cliente local, pues mira, si me llegan 5 paquetes, pues 5 alegrías que me llevo. Es como jugar a la lotería. Cada vez que me llega un paquete de Amazon es, ¿qué me habrá llegado hoy? Almacén consolidado, envío, recepción. ¿Sí? Si alguno de vosotros se acuerda de optimización, donde estudiasteis teoría de grafos, recordará que cuando hablamos de ciclo, el término ciclo es un término técnico en teoría de grafos y es una relación, una cadena que se cierra. Por tanto, para que fuera un ciclo tendría que volver a haber una orden de compra, ¿sí? Y repetirse. En el caso de una computadora está claro que yo no me voy a comprar una computadora cada semana, pero pensad que estos ciclos, en teoría, si todo va bien, se repiten. Por ejemplo, yo tengo computadoras Mac. Tengo otras máquinas. Yo tengo muchas computadoras, pero mis computadoras de trabajo básicas son Macs desde hace 15 años. Puede ser que cambie y el siguiente ordenador ya no sea Mac, pero hasta ahora ese ciclo se ha repetido. ¿Por qué? Pues porque ha ido bien, no me ha dado problemas, y como no me ha dado problemas, no tengo un incentivo por cambiar. Y yo repetiré mientras que me vaya bien. El día que me encuentre con un problema, entonces me plantearé un cambio del ciclo. ¿Sí? Pero si no, en teoría se tendría que repetir. Y no lo hagáis pensando en una computadora que compro yo, pensad en Dell comprando material a un proveedor, que lo hace cada 2 horas, según el vídeo. Pues espera que todo vaya bien. No cambiará de proveedor hasta que se encuentre con problemas. ¿De acuerdo? Y ahora, este ciclo, fijaros que está describiendo todos los pasos que suceden y también permite detectar toda la gente que participa del proceso. Por tanto, fijaros que, de nuevo, volviendo al tema del Product Accountability, de la trazabilidad, que sería el nombre castellano en español, la trazabilidad, poder trazar la relación que hay, me permite ver quién es el responsable de cada uno de estos puntos. Y me permite detectar si hay algún problema donde ha habido un error. Por ejemplo, si yo hago una compra a Dell y no me llega, pues lo primero que podría hacer el servicio de atención al cliente de Dell es ver si el proceso ha entrado en el sistema. Si ha entrado en el sistema, se ha pasado por el scheduler. Si se ha quedado ahí colgado por un defecto del scheduler o realmente me lo han enviado. Si ha habido un error de producción y así sucesivamente para ver quién es el responsable.
Y quiero dejar claro que la palabra correcta es responsable, no culpable. ¿De acuerdo? Y hay una diferencia muy importante entre responsable y culpable. Si tú sabes el responsable, puedes corregir. Una de las cosas que más me sacaba de quicio al principio de vivir aquí era que la mayoría de gente, cuando decías esto ha fallado, lo que hacía era levantar las manos y decir yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Y nadie era. Nadie. No había un responsable de nada. Salían las cosas mal y no se sabía por qué salían mal o quién había salido mal. Nadie aceptaba que eso había sido algo que tendría que haber hecho él y no se resolvían las cosas. Si tú no sabes lo que haces mal, no puedes mejorar. Es imposible. La gente no mejora por arte divino. Si no te dicen lo que haces bien y lo que haces mal, no puedes cambiar las cosas. Y eso es el factor importante de este análisis de enfoque de ciclos. ¿Hay algo ahí que funciona mal? ¿Hay algo ahí que es innecesario? ¿Hay algo ahí que se podría mejorar? Por eso nos lo estamos planteando. No lo estamos planteando, pues mira, un levantamiento de proceso y ver quién es el culpable de cada cosa. No, no es el objetivo. El objetivo de este análisis es saber quién hace las cosas, por qué las hace, cómo las hace. Y poder ver lo que está haciendo bien o mal. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Nicolás dice, este ciclo determina la relación entre la empresa de él y el cliente, ¿no? Sería el ciclo que se asocia a el paso de producto desde de él al cliente. Sí. Fijaros que esto se podría complicar un montón, porque aquí podría aparecer también, en esta parte de aquí, que voy a pintar en amarillo, podría aparecer otro ciclo. ¿Y cuál sería este ciclo? Pues sería el ciclo de relación de Dell con la empresa de transporte. Y aquí podría aparecer otro ciclo, que sería el ciclo de la empresa de transporte y el cliente. ¿Sí? Y este ciclo está ligado con otro ciclo. Por ejemplo, este punto de aquí es el trigger para las compras, para el aprovisionamiento entre proveedor y Dell. ¿Sí? De nuevo, el objetivo de este análisis no es tenerlo todo absolutamente descrito. El objetivo de este análisis es entender todas las relaciones que hay que te interesan para este punto concreto. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que quiero destacar, Benjamín dice, profe, en ese ciclo, ¿en qué etapa se podría incorporar el servicio al cliente o la postventa? Sería otro ciclo. Sería el ciclo, por ejemplo, de información. Y entonces sería el cliente levanta un requerimiento, ese requerimiento se procesa en el sistema, se asigna a un empleado, el empleado no sé qué, etc. etc, etc. Si retrocedes cuando lo veas en vídeo de 3 o 4 minutos, verás que ese ciclo que yo he descrito es está hablando del ciclo en el cual hay una relación de producto desde Dell hasta el cliente. Por tanto, en otro ciclo habría, en otra interrelación, podría generar otro ciclo. ¿Sí? Lo que quiero destacar aquí, como en letras luminosas, es que fijaros que al final aquí interviene mucha gente, intervienen muchas empresas. Eso es lo más importante de la cadena de suministro. Ahora ya no hay una empresa que lo haga absolutamente todo. Nadie lo hace todo. Las empresas verticales son escasas. Hay, pero son escasas. Entonces, en esa empresa vertical aparecen muchos actores en vez de un único actor. Y el culpable acaba siendo alguien. El que pierde la venta en futuro siempre es el mismo. O sea, cuando yo compro
a Falabella, por poner un ejemplo, y Falabella tarda mucho tiempo en enviarme el producto porque la persona que hace los envíos, el transportista, se toma todo el tiempo posible antes de empezar a enviar y te dicen que son 20 días, y entonces dice, el día 20 empiezo a trabajar, en vez de lo hago durante 20 días, el que queda con mala imagen es Falabella. No todos los del medio, es Falabella. El que se va a perder la futura venta es Falabella. Y eso es importante porque a lo mejor no es culpa tuya, pero tú estás pagando el plato roto. ¿De acuerdo? Eso es lo que te permite analizar también este enfoque, te permite analizar los puntos en los cuales puede haber problemas en los que no es que tengas control tú, es que tienes un tercero que está haciendo, que te está representando a ti, que está trabajando por ti y que lo está haciendo mal. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí este ciclo lo tenéis un poco más general y te está haciendo una descripción absoluta de todo lo que hay. De nuevo, puede haber múltiples ciclos y múltiples descripciones del ciclo. Lo interesante es que utilicéis la descripción que resulte más, más adecuada a lo que estáis intentando hacer vosotros. ¿Sí? Una cosa, esta lámina la voy a utilizar para dos cosas. La primera, por cierto, estas láminas están en webcursos, las podéis bajar del tema 1. Hay más que las que yo pongo. Esto es como un subset de todas las que hay en webcursos. La primera es que, si os fijáis, se puede superponer cadena, ciclo. ¿De acuerdo? Se pueden superponer, se pueden poner varias. Yo recomiendo que lo hagáis. A mí me parece que es muy lioso, pero a veces para una imagen general te puede servir. Aquí, fijaros que hay un ciclo entre cada una de las operaciones que hay y este ciclo que estamos moviendo aquí es todos los ciclos asociados al movimiento de producto. ¿De acuerdo? Puede haber más. Y como comentaba Benjamín, puede haber flujos inversos y puede haber otros flujos. De nuevo, la cosa se puede complicar muchísimo, pero a veces lo que uno quiere es un outline, una visión general del problema, y en la visión general del problema puede ser que te valga la pena ponerlos, hacer un overlap. Segundo, estos ciclos tienen nombre. Yo soy... Los tenéis aquí. Yo tengo una pequeña dislexia, no es muy grave. Marco dice, la cadena de suministro va desde los proveedores al cliente final. En teoría, la cadena de suministro son todos los eslabones, desde la materia prima hasta el cliente. Yo tengo problemas de dislexia, no es muy grave, no impide mi vida normal, pero sí que hace que, por ejemplo, me equivoque con el nombre de mi hija y de mi mujer, por ejemplo, lo cual es un problema. Y volveremos a entrar sobre el tema en algún momento de la clase. Y eso implica que generalmente yo no me aprendo ningún nombre de memoria, soy incapaz de aprenderme los nombres de memoria. No me acordaré de vosotros de vista, a lo mejor, o de alguna pregunta que me hayáis hecho, pero muy difícilmente me acordaré de vuestro nombre. Y eso significa que todos esos nombres que tenéis aquí, que he marcado en amarillo, que he resaltado en amarillo, yo no me acuerdo de ellos. Un poquito, alguno. Pero como yo no me acordaba de ellos, durante una clase normal o durante una prueba normal, yo no os los iba a pedir, porque no me parecía lógico que os aprendáis algo de memoria cuando os vais a olvidar 15 minutos después o cuando vuestro profesor es incapaz de retenerlo ni 15 minutos, no lo puede retener ni 5 minutos en su cerebro. Ahora bien, este semestre es un semestre especial, porque igual que se hacen las clases online, en las pruebas vais a tener acceso al material. Por tanto, excepcionalmente, yo os recuerdo que en una prueba en ningún momento se ha impedido que utilicéis herramientas informáticas. Por tanto, Google es vuestro amigo.
Si hay alguna palabra que no conocéis o algo que os resulta raro o que necesitáis información, podéis abrir un navegador de Google y mirarlo. ¿Sí? Igual que los apuntes y los libros están disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis disponibles los apuntes y los libros, es mucho más exigible que podáis hacer una referencia e iros al material donde aparezca. No me parece tan terrible como antes. ¿Sí? Esto es algo off topic. Pero es importante que lo sepáis. Lo digo porque en alguna pregunta ahora va a ser mucho más frecuente que diga ciclo de fabricación y yo entienda que tú vas a saber qué es la relación que hay entre el fabricante y el distribuidor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, voy a hacer un pequeñísimo resumen de qué es o del el enfoque de ciclos. Lo primero, el objetivo es representar y estudiar interacciones entre actores de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Lo segundo es que debe contener la información, los procesos que se realizan y quién los realiza. ¿Sí? Y lo tercero es que se puede juntar con la descripción de la cadena de suministro. Quiero aprovechar también la ocasión para hacer un recordatorio, y lo pongo en rojo porque esto no es importante a nivel teórico, pero sí que es importante a nivel prueba. El nivel de detalle en la prueba debe cubrir el nivel dado en el enunciado. Profe, queda una parte como debajo de la pantalla, creo. Yo lo veo entero, no sé si todo el mundo tiene ese Lo que problema. escribió en rojo se tapa con la barra del Es propio que Zoom. Tenéis que para que se apretar pueda Alt ver sí. o Tienes que también ver- ver también los mensajes que hayan en el chat, porque la barra cuando está el chat con mensajes pendientes lo tapa. Bueno, ya os digo, yo voy mirando las cosas, si queréis lo vuelvo a decir verbalmente. Recordad que estas láminas las vais a tener en webcursos. Yo esto lo cojo, hago un PDF, lo subo y lo tenéis. Con el vídeo, con todo. Profe, Dime, y una duda, Alejandro. en el punto 3 dice, se puede juntar con la... ¿Qué dice Descripción, ahí? descripción, ya, perfecto. punto, de la Ya. cadena de suministro. El 4 es nivel de detalle en la prueba, debe cubrir el nivel dado en el enunciado. ¿Vale? A efectos prácticos, en la realidad, lo que tendríais que tener en cuenta es qué es lo que tú tienes que hacer y darle la importancia que se merece a lo que tienes que hacer. Ese análisis tiene que estar asociado a lo que tú pides. Ignacio dice que con el alt se elimina la barra. Buena información. Supongo que para los usuarios de Mac será la opción. Profe, me queda una duda. ¿El enfoque de ciclos también se puede aplicar a empresas que prestan servicios? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. Hay un intercambio. Ya sea de información, de producto, de horas, de trabajo, unos resultados. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo, Benjamín? De nuevo,
Fíjatelo desde otro punto de vista. Un servicio posttécnico es exactamente, es exactamente lo mismo que una consultoría. No tiene por qué haber material. Entonces yo, por ejemplo, si levanto una duda de cómo funciona una cosa en la empresa y digo, BTR, mi router falla y ellos lo que hacen es darle un botón y reinician el router. ¿Sí? Pues eso es un servicio muy parecido a un servicio de consultoría. Lo único que en vez de darte al botón, te explican todos los cambios que tienes que hacer para que vuelva a funcionar la cosa. ¿Sí? Pero el ciclo es exactamente el mismo. Más complejo, más fácil, más detallado, menos detallado. ¿De acuerdo? Eso es una de las cosas que insistiré 1000 veces. Un segundito porque quiero que quede claro. La única diferencia grande que hay entre un bien y un servicio es que los bienes son inventariables. Y los servicios, algunos sí y algunos no. Inventariables quiere decir que son almacenables. Yo puedo almacenar un producto, pero es difícil que que se puedan almacenar horas de un trabajador. Dime, Javier. ¿A qué se refiere con se pueden juntar con la descripción de la cadena de suministro? Que tú tienes la cadena de suministros, la representación de la cadena de suministros, que es la barra en marrón, que va de abajo a arriba en vez de izquierda a derecha, y a la vez representas los ciclos. Por tanto, lo puedes hacer a la vez. No puedes representar todo lo puedes hacer en el mismo gráfico. Con forma paralela. Más que paralela, conjunta. ¿Sí? Y no tienes por qué representarlo todo con el mismo detalle, que a lo mejor aquí participa menos gente. ¿De acuerdo? Bien, Javier. Yeah. Es básicamente que tú puedes aprovechar la representación de ambas para hacerlas conjuntamente. Pero podría eventualmente ser cualquiera de las dos. Depende de lo que te pida o depende de lo que te interese. Generalmente, la cadena de suministro es una visión más macro y cada uno de los ciclos es una visión más micro. Yeah. ¿Sí? Vale. Vamos a algo que comentó en algún comentario Benjamín al principio de la clase, que es el enfoque tirar un empujón. Yo tengo en muchos, he dicho que tengo dislexia, así que genera algunos problemas. Dime, Nicolás. Profe, sí, antes de que siga con el otro tema, es que yo tengo acá sus slides viendo al mismo tiempo. Sí. Y me fijé que en el tema de enfoque de ciclo, ciclo de reabastecimiento, fabricación y abastecimiento, salen como la descripción la descripción de cada una. ¿Eso también hay que aprendérselo? No, no hay que aprenderse nada, hay que entender las cosas y hay que saber buscarlas. Ya. ¿Vale? Y están en el libro. Yo te recomendaría que una vez te leyeras el libro entero, los capítulos que subí para el tema 1, que os los leyerais una vez. No, porque vas a tener esos apuntes el día de la prueba. Ahora bien, si te vas a poner el día de la prueba a buscar por primera vez las cosas para usarlas, pues seguramente la prueba es muy larga. Vale. Claro. Yo soy, como he dicho, disléxico, así que en el enfoque empujón-tirón me crea unos ciertos problemas porque no me acuerdo nunca de qué es empujar y qué es tirar. O sea, yo soy el típico que cuando pone en la puerta empuje, se queda bloqueado y no sabe si tiene que empujar o tirar. Tiene que empujar, pero no se acuerda si empujar es una cosa o la otra. Así que me acostumbré a utilizar este ejemplo y es el que uso en general. Empujar es hacer así, ¿no? Escoger algo y llevárselo a otra persona. Eso en inglés se llama push. ¿Sí? Y es todo lo que hace la empresa antes o para anticipar nuestras solicitudes. Y lo otro es el pull, es el tirón, escoger algo y traértelo.
que es todo lo que hace el cliente para forzar a la empresa. ¿Sí? Entonces, como comentó Benjamín cuando empezamos a ver el vídeo de Dell, el modelo de producción Dell es un modelo principalmente de tirón. ¿Sí? Dell reacciona a tus demandas. No se anticipa a ellas, reacciona. Tú pides algo y entonces Dell dice, espérate un momento que tengo el producto, te lo voy a hacer. ¿Sí? Pero no es la única manera de trabajar. Por ejemplo, Apple utiliza una técnica push. Apple espera que tú vayas a una tienda y digas un iPhone y te den un iPhone de los 84 millones que tienen en la trastienda. Si a alguno de vosotros le gusta Futurama, que es una serie que hizo el creador de Los Simpson, hay un capítulo que va de los AI y hacen bromas sobre el tema. Es un modelo básicamente push. El producto está listo para que tú lo recojas cuando quieras y no te tienes que esperar. ¿De acuerdo? Está ahí. Y posiblemente el caso de Dell y Apple son de los más fáciles de entender. Pero hay casos que son todavía más extremos. O sea, lo que yo llamo el push por antonomasia, el empujar por antonomasia, el básico es el pan. ¿Por qué el pan? Pues porque tú cuando vas a comprar pan quieres que el pan esté. Y si vas a comprar marraqueta y no hay marraqueta, pues compras aluya y te vas, o te vas a otro sitio. Lo que está claro es que el producto tiene que estar disponible para que yo lo compre. Es una estrategia proactiva de la empresa. La empresa lo ha puesto ahí para que tú cuando llegues lo cojas y te lo lleves. ¿De acuerdo? Por el otro lado, tenemos un ejemplo básico del pull, de lo que sería el tirón, que a mi parecer, el caso más extremo, dime, Francisco. Primero Francisco, luego Nicolás. Dime, Francisco. Perdón. Que hay una empresa que tenga pull y push al mismo tiempo. Sí. Voy a poner un ejemplo cuando acabe este. Ya, okay. Francisco. Gracias. De nada. Un ejemplo típico de pull. Para mí el mejor ejemplo de pull es un anillo de compromiso. Que generalmente, si tienes el poder económico para permitírtelo, lo haces a medida. Entonces vas a un sitio y lo hacen para ti y es único. ¿De acuerdo? Tengo un colega que se casó hace un año y algo y su mujer se hizo un vestido de novia que le costó, creo que fueron como 2 millones de pesos. Era un vestido de seda, la seda se la trajeron a medida de la India, no sé qué, un montón de cosas. Y es el único, único. No hay otro como ese. ¿De acuerdo? Eso es pull. Es el efecto tirón. No se empieza a producir hasta que tú tienes el producto. ¿Existen productos que tienen push y pull a la vez? Sí. Un ejemplo de lo que tiene push y pull a la vez es los autos. No me refiero a Great Mountain y estas empresas chinas. Yo me refiero, por ejemplo, si vais a comprar un Ford o si vais a comprar un Volkswagen. ¿Sí? En este caso,
si vais a comprar estos vehículos, tenéis dos opciones. Generalmente os darán dos opciones. Podéis tomar un producto, uno, que tengan en el concesionario, que ya está hecho y está ahí. Y te lo puedes llevar. Pagas y te lo llevas. O, si quieres personalizar, el auto, también te dejan. Tú puedes coger y decir, no, yo lo quiero con pintado de rosa y con la tapicería a topos lilas. La tapicería es lo que hay por encima de los asientos. ¿Puedes hacerlo? Seguramente sí. Pero lo que te van a decir entonces es que usted tiene que esperar 3 meses a que llegue el auto de Estados Unidos o de Europa o de Japón. ¿Sí? 3 meses, que en realidad son los 15 días que se tarda en producir el auto y los 2 meses y algo que tarda en llegar. En Europa, el tiempo que tarda el auto en llegarte acostumbra a ser 15 días si se produce dentro de Europa. Un poco más, que es el traslado. ¿Por qué? Porque un auto tarda 15 días desde el momento en que tú das la orden de compra hasta el momento en que te llega. Y este ejemplo es un buen ejemplo de la diferencia que hay entre el tirón y el empujón. ¿Sí? El push, el empujón, es el auto de concesionario, es el auto que está disponible automáticamente. Es el auto estándar, son las opciones más comunes, la que más gente compra, las que a lo mejor compras con un poco de descuento porque es algo que, bueno, no es exactamente lo que querías, pero está aquí. ¿De acuerdo? Las opciones tirón, las opciones pull, son las personalizadas. ¿Sí? Son las que tú haces a medida para ti. Y la empresa tarda un tiempo en enviártelas, que sería el caso de Dell. ¿Sí? Fijaros que es muy importante esta diferencia entre el push y el pull. Y la gracia que tiene una empresa de autos es detectar eso. La gracia que tiene una empresa de autos es detectar que tiene 2 tipos de clientes. Un cliente que está dispuesto a pagar más y a esperar a cambio de una personalización. Y un cliente que está dispuesto a conformarse con un producto que no sea exactamente el que quiere, a cambio de tenerlo automáticamente y a un precio reducido. Álvaro, y luego Francisco. Profe, ¿qué pasa como con las marcas más exclusivas, por así decir, Ferrari, por ejemplo, Lamborghini? Generalmente el auto te lo hacen a medida. Ferrari es conocida por negarse a producir autos de para ciertos jugadores de fútbol en Europa. Porque como son unos cabeza vacías, los petan, los destruyen. Entonces no les hacen los coches. Generalmente, si tú compras un Ferrari, en el paquete viene el proceso de personalizado y viene el proceso de que te lo entregan en Estados Unidos, en Las Vegas, y te pasas un fin de semana en Las Vegas. ¿Sí? Por eso es... Entonces, eso es completamente tirón. Es tirón. Hay hay una lista de espera, la gente espera. La semana que viene, uno de los ejemplos que voy a poner va a ser otro ejemplo de mis cositas, de mis trastos. De qué diferencia hay entre el push y el pull. Y veréis que el pull es un proceso en el cual normalmente tú esperas que el cliente te dé el producto. ¿Por qué? Porque cumple con una serie de características y expectativas que hacen que valga la pena esperar. ¿Sí? Francisco. Yo no sabía lo de Ferrari, suena como atractivo. La pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo estaba viendo como, por ejemplo... Sí, un segundo. Si a alguien le gusta lo de Ferrari, Diego ha hecho un comentario en el foro, en lo del chat para el tema. Y es bastante importante. Yo tengo un amigo que bajó el auto, un deportivo lo bajó y no podía meterlo en el garaje porque se chocaba contra el suelo. Dime, Francisco. Por ejemplo, yo lo estaba relacionando con Nike. Nike tiene también la parte Nike ID, que ahí uno puede personalizar su zapatilla, ya sea en mi caso, por ejemplo, básquetbol, y se puede hacer de fútbol, o muchos otros modelos. Eso es más cool.
es que me da como igual la idea porque el pull, o sea, se puede tomar también como push y pull, y a veces un poco más push que pull, porque ya está la materia prima ya hecha, ya está el zapato, pero solo le falta Claro, colorearlo. porque no. Claro, porque en el fondo hay un nivel, hay un límite en el cual uno empieza a actuar push y un límite en el cual empieza a actuar pull. Pero al final siempre alguien tiene que hacer el push. O sea, por ejemplo, en el caso de Dell, los proveedores de Dell pues tienen que tener el material. Si no tienen el material, pues no te lo van a dar en 2 horas, no lo van a fabricar en 2 horas. Entonces el push de Dell está en un punto diferente de la cadena de suministro de Dell, está diferente al push y al pull de Apple. ¿Sí? Esto lo voy a repisar de nuevo la semana que viene, no os preocupéis. Lo que sí que quiero que entendáis es que esto está asociado a 2 ideas o a 2 formatos básicos de manufactura, que es el build to order y el make to stock. ¿De acuerdo? El build to order es lo más pull, lo más tirón posible, que consiste en que tú me dices lo que quieres que haga y yo lo hago. ¿De acuerdo? Pero yo me espero a que tú me digas qué quieres que haga para yo hacerlo. Y el make to stock es el modelo más push, empujón que hay. ¿Por qué? Porque yo lo tengo preparado y tú lo único que tienes que hacer es retirarlo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre make to order y build to stock. Dime, Gabriel. Y esto es importante porque el control va de esto. Dime, Gabriel. Sí, entonces, en el caso de Ferrari que estamos hablando, Ferrari sería una mecánica make to stock. No, sería un build to order. Porque, sí, o sea, tú independiente le dices de que los autos sean personalizados, el auto empieza a todo un proceso de antes que... Pero eso lo hace el otro. Eso no lo haces tú. Tú no empiezas a fabricar hasta que ya tienes la plata. Tú no empiezas a fabricar hasta que ya sabes lo que te van a pedir. ¿Sí? Entonces... Ya, pero es que lo pienso igual en el sentido de que, por ejemplo, Ferrari o Lamborghini o el auto que sea, tienen como un formato estándar, por así decirlo. Sí. Es como, los autos no se van a salir de este modelo. Pero o sea, eso no tiene nada que ver con el... Pero aquí estás confundiendo diseño y producción. Ya. Es diferente el diseño de la producción. O sea, en el caso de Dell, que lo hacen todo cuando les llega. Sí, es verdad, tú puedes escoger que el disco duro sea de 40 gigas o de 80 gigas o de 2 teras. Pero es un disco duro. Por tanto, tú vas a escoger entre ciertas cosas. Obviamente, Ferrari vas a escoger entre ciertas cosas. No te van a hacer... Hay empresas que llegan al extremo, que es hago cualquier cosa, pero eso es un extremo. En toda esa escala, en la gradación de colores que hay, porque en el fondo aquí no existe ni blanco ni negro, hay una gradación de colores, tienes que plantearte qué es lo que es más oscuro, más make to stock, y qué es lo más claro, que es build to order. Entonces, Ferrari será más build to order que, yo qué sé, que Ford, pero Ford será más build to order que Lada, que es una empresa de autos yugoslava, creo que era, o de por ahí, del este europeo. ¿Sí? Dime, un momento, primero Catalina, que era quien tenía la mano levantada, y luego Diego. Dime, Catalina. Profe, por ejemplo, ¿una clase se consideraría pull o push? Ahí volvemos a lo mismo. Esta clase es push. Ya, pero eso es porque es general para varios. O sea, pull sería porque solamente para una persona. No, pull sería, por ejemplo, cuando me piden dar un curso de educación ejecutiva. Específico, personalizado, para una serie de gente concreta, once in a lifetime o muy pocas veces. Pero este curso yo lo dicto 2 veces por semana. Y el semestre pasado lo dicté 2 veces por semana. Y tengo economía de escala, tengo cosas preparadas, es un producto más estandarizado. La gran diferencia que hay es que un producto es estándar y el otro no. El producto de Dell y el producto de Apple, no es que Dell sea más caro que Apple y por eso es make to order. Es que el producto de Dell es más personalizable y menos estandarizado que el producto de Apple.
Ya, ¿sí? súper. Entonces, en ese índice de Make to Order o Make to Stock y Build to Order, plantéate un curso de pregrado y un curso de magíster. El curso de magíster yo lo cambio cada semestre. Cada año que doy el curso de magíster lo cambio. Y cada año que doy un curso de doctorado hago un curso nuevo. ¿Por qué? Porque hay menos gente, porque es más personalizado, es lo que quiero explicar, etc. Sebastián. Profe, entonces el pool en general parte cuando el cliente empieza a ser un activo en el proceso de fabricación, ¿cierto? La parte pool es cuando el cliente toma la iniciativa. Por ejemplo, en un supermercado, en un producto genérico, no sé, Coca-Colas, el pool de las Coca-Colas se reduce al proceso de tú tomar la Coca-Cola y sacarla de la estantería. Eso es todo tu pool. Claro. Entonces, Y cuando no hay Coca-Colas, entonces se activa que se mueven del almacén, se activa que alguien ha llegado material al almacén, etc, que todo eso es push. Claro, ya. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Todo el mundo claro? Bueno, pues vamos a webcursos. Profe, una última cosa, Álvaro, una última duda. Dime. Por ejemplo, con la Coca-Cola, cuando hicieron eso de sacar las Coca-Colas con nombres de personas que metían un nombre en la página web. Eso es un intento de hacerte más pool. Y es más pool, pero sigue siendo menos pool que otros productos. Porque todo es una escala. Eso sería push, ¿o no? Porque al final, independiente si tiene mi nombre o no, el proceso de fabricación yo sigo siendo inactivo y solo soy activo al agarrarlo. Sí, pero en el momento en el cual estás generando más variabilidad de producto, lo que está pasando es que estás haciendo un fenómeno en el cual, por ejemplo, imagínate que ahora se venden aquí en Chile se venderían muchos Eduardos y muchos Rodrigos y muchas Javieras. Y en España las Javieras se quedarían en el almacén. Y los Rodrigos también, porque casi no hay. Casi no hay. Entonces tú, en el momento en el cual empiezas a hacer variabilidad de producto, te estás añadiendo una dificultad que puede ser que te complique la vida a ti, aunque tú creas que no. ¿Sí? Y eso es un fenómeno terrible, ¿no? La semana que viene, si queréis, os lo comento. Volvemos desde aquí, desde este punto. Pero en la Unión Soviética, una de las cosas que decían que hizo que la economía planificada fallara era que el gobierno podía prever cuántas bragas se iban a utilizar en un país. Eso era fácil de calcular, o cuántas medias se iban a utilizar. Lo que pasa es que lo que no entendían y no eran capaces de detectar eran las modas. Entonces ellos decían, bueno, pues hagamos 8 millones de medias rojas. Y entonces el color de moda era el amarillo. Y las rojas se quedaban en la tienda. Y cuando empezaban a hacer amarillas, las que se ponían de moda eran las verdes. Entonces, aunque tú parezca que es lo mismo, en realidad te estás añadiéndote una dificultad porque puedes generar un fenómeno de pull y push terrible. ¿Sí? Entonces es más pull. Es más pull porque tú vas a tener que reaccionar mejor. Porque puede ser como pasó en mi madre cuando hicieron eso, recolectó y en casa hay de todo, había de todas. Y yo tengo un nombre común en Cataluña, pero no en España, que es Jordi. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se hicieron las Jordis se tuvieron que llevar a Cataluña. Todas. Y las Jorges no podía ir ninguna a Cataluña. ¿Por qué? Porque sí, vale, está reaccionando a la demanda, bla, 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 pero el efecto de pull del cliente era superior. Tú lo estabas intentando planificar, pero hay un efecto de pull superior. Pero, profe, en ese caso siento que sería como que una empresa de retail, por ejemplo, tenga más variabilidad de colores de poleras, por ejemplo, y eso, bajo esa lógica, entonces estaría generando más pull, pero yo creo que al final dentro del proceso de fabricación... Es muy parecido. ¿No? Es muy parecido. Es muy parecido. No es casi el mismo. Eso lo he dicho. No te preocupes, la semana que viene lo hablaremos porque hay casos más extremos, como por ejemplo lo de Nike, de la personalización de las zapatillas.
que ha puesto tu compañero, y ahí es donde entra ese rifirrafe. Porque aquí, como digo, no todo es blanco y negro, hay un pequeño rifirrafe. ¿De acuerdo? Entonces, los casos que me estás diciendo tú son casos extremos. Ir conectando todo el resto a webcursos. Son casos extremos en los cuales hay que ver exactamente lo que plantea la empresa, porque te puedes encontrar que tú crees que algo va a hacer un efecto y hace otro. Y esas son las preguntas difíciles en los ejercicios, yo os lo recomiendo, yo os lo reconozco. Pero por ahora, lo dicho, la semana que viene volveremos al tema, no te preocupes. No es que me esté esquivando la respuesta, es que quiero que hagáis el control y os prometo que la semana que viene hablaremos del tema. Vale. Yo acabo de activar el enunciado y el espacio de respuesta. Por tanto, vosotros lo vais a tener disponible en breve. Vamos a ir primero al espacio de respuesta. Vamos a ir al revés. Vosotros lo que vais a ver es una página como esta, ¿de acuerdo? En la cual tenéis que escribir vuestro nombre y apellidos, tenéis que escribir vuestro root y después tenéis que marcar la respuesta correcta para la pregunta 1, 2, 3 y 4. Antes de que alguien me diga nada. Si pone no lo sé, es porque las respuestas erróneas restan. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? ¿El no lo sé qué significa? Que quiere decir que no lo sabes y por tanto ni te restaré ni te sumaré. Pero si contestas A, B o por igual y está mal, te restaré pregunta. ¿De acuerdo? El no lo sé es para indicar que no lo sé. Y eso ni resta ni suma. Las otras, si las respondes bien, está bien. Si las respondes mal, está mal. Profe, ¿el nombre es completo? O sea, los dos nombres y los dos apellidos. El nombre completo, el root, sin puntos, guión ni dígito verificador. ¿De acuerdo? Y ahora yo voy a poner mi caso. Aquí sería Jorge Pereira Agude, porque yo en las listas estoy con Jorge Pereira Agude. No quiero que me escribáis esto. ¿Vale? Primero, sin guión, sin el dígito verificador y sin los puntos. ¿De acuerdo? Y después, pues le dais a las respuestas, las que consideréis que sean correctas. Y cuando acabéis, le dais al submit. ¿De acuerdo? Si no le dais al submit, pues yo no lo recibo, obviamente. Si enviáis varias respuestas, solamente os contaré la última. Las otras las descartaré. Yo lo que tendré es que, si os fijáis aquí, pone respuestas. Y yo lo puedo abrir como un Excel, que es lo que estoy haciendo. Y tendré una carpeta con todo. Dime, Javier. O Vicente. Vicente, si el root termina en K, ¿qué se pone? Como te he dicho que no pongas el dígito de control. Ah, perfecto, pues perfecto. no pongas dígito de control, ni K, ni 0, ni 1, ni 2. ¿Vale? Okay. Si tú decides poner el dígito de control, en tu caso es más difícil porque la K te va a protestar. Pero si yo hubiera puesto mi dígito de control, lo que hubiera sucedido luego es que yo voy a tomar esta hoja, aquí voy a poner una macro, y la macro va a tomar mi root, va a tomar mis respuestas y va a ver cuáles están correctas e incorrectas. Por tanto, si os equivocáis y ponéis el dígito de verificación, pues directamente vuestro ejercicio está mal. Porque la macro te va a decir que lo has hecho mal, porque va a leer otro número. La macro depende, la respuesta que tienes que dar depende de tu root, sin puntos, sin guión y sin el dígito que hay detrás del guión. O la letra. ¿De acuerdo? Para aquellos de vosotros, para ti y para todos, eso es importante, porque el semestre pasado había como un 10% de personas que no sabían escribir su ruta así, y ya directamente tenían un 1 en el ejercicio. Para aquellos de vosotros que intenten enviar dentro de 4 días, fijaros que yo tengo un timestamp. Sé en el momento en que habéis enviado. ¿De acuerdo? Sé el momento en que habéis enviado el ejercicio. ¿Y hasta qué? ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? Déjame acabar de explicarlo y te lo comento. Vale. ¿Vale? Porque tengo que explicar muchas cosas. Entonces, vamos a ver el ejercicio en sí. Ahora ya sabéis el método, tenéis que darle al botón, contestéis las preguntas, las subís, no os equivoquéis con el root. Si os equivocáis con el root, pues no sé qué voy a hacer, pero sé que muchos os vais a equivocar en el root porque es la historia.
lo que tenéis que contestar es el ejercicio, porque si contestáis a la babala, pues mal. Ejercicio, pone enunciado control 1. Le dais y va a bajar, ¿vale? Es un ejercicio de 10 megas, que es un PDF, ¿sí? Y ahora voy a explicar cómo tenéis que resolverlo, porque si os fijáis aquí hay 12 productos, 12 parejas de productos, pero no, solo tenéis que contestar 4 preguntas. Entonces, ¿qué ejercicios tenéis que contestar? Pues los que os tocan a vosotros. Entonces, para ver qué ejercicios os tocan a vosotros, voy a compartir pantalla y os lo voy a intentar explicar, ¿vale? Lo primero es que los 12 productos, las 12 parejas están aquí. Y aquí hay las órdenes. Entonces, lo primero que tenéis que pensar es en que solo tenéis que contestar 4 de las 12. Así que tenéis que saber cuáles son vuestras 4. Y para saber cuáles son vuestras 4, lo que hay que hacer es hacer un cálculo con vuestro root. Entonces, mi root es el 24.544.628-4. Vale. Digo que el dígito de control no sirve de nada. Por tanto, esto de aquí no sirve de nada. Los puntos y los guiones no sirven de nada. Por tanto, esto de aquí no sirve de nada. Y ahora, fijaros que dice que la pregunta 1 está asociada a la decena de millar. Bueno, pues el 8 es mi unidad, el 2 es la decena, el 6 es la centena, el primer 4 es el millar, este 4 de aquí está asociado a la pregunta 1. ¿De acuerdo? Y lo voy a poner en rojo. Vale. La segunda pregunta está asociada al millar. Pregunta 2. La tercera pregunta está asociada al centena. Pregunta 3. Y la cuarta pregunta está asociada a la decena. Pregunta 4. Como esto a lo mejor no se ve bien, lo voy a poner así. Pregunta 4. ¿De acuerdo? En amarillo. Y ahora tengo que detectar qué pregunta tengo que hacer. Entonces me voy a la tabla. ¿Es un poco lioso? Sí, pero es que pensad que tengo que hacer ejercicios para todos. Entonces, es este 4. Bueno, pues tengo que contestar la pregunta 2. O sea, mi pregunta 1 está asociada a la pareja 2. La pareja 2 es que la pregunta 1 que tengo que contestar está asociada a la diferencia que hay entre un televisor de 262 pulgadas que existen, vale $540.000, y un televisor de 32 pulgadas. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que mirar la pregunta 2, que está asociada al número 4 también. Bueno, pues está asociada al número 4, que quiere decir que tengo que usar la pareja 5 para contestar a la pregunta 2. Así que tengo que ir a la pareja 5, que es esta de aquí, y tengo que contestar camión de bomberos avión. Ahora, para la pregunta 3, que está en verde, lo que tengo que mirar es el número 6, y el número 6 quiere decir que tengo que mirar la pareja 7. Bueno, pues eso significa que en mi pregunta 3 tiene que ser la diferencia que hay entre una caja de vino para regalo a clientes y una caja de supermercado de 18era, que es para el 18 de septiembre. Y mi pregunta 4, que está en amarillo, corresponde al dígito 2, porque ese es mi dígito de decena en mi root, y quiere decir que en amarillo tengo que ir a la pregunta, la pareja 12. ¿De acuerdo? Entonces me voy aquí y tengo que contestar la relación entre un celular iPhone y un Redmi Note 8. ¿De acuerdo? Por tanto, mi 1 es el televisor, mi 2 es la caja, los bomberos y el avión, mi 3 es la caja de vinos, mi 4 es el celular. ¿De acuerdo? Y ahora, dime. Cuando Tomás. sale la pregunta 1 corresponde a la pareja 1, claro. O sea, ahí me voy a la pregunta 1 con el dígito de decena de millar, con los dígitos, sí. Hago el cruce. Sí. Pero ¿Y qué número te sale? ¿Y dónde están las preguntas?
Ahora voy a la pregunta. Dice, para cada pareja debe contestar cuál es el producto que considera más idóneo para utilizar un modelo de gestión Build to Order. Por tanto, que está aquí. Mi pregunta 1 debería de ser, ¿qué es más Build to Order? ¿Un televisor de 262 pulgadas? Que entonces tengo que contestar correcto la A. ¿Un televisor de 32 pulgadas? Que entonces tengo que contestar como correcto la B. ¿O son idénticos? Y entonces tengo que contestar como correcto la C. O no lo sé. Y entonces tengo que contestar como correcto la D. ¿Sí? Y ahora, para la pregunta 2, tengo que mirar el camión de bomberos y un avión. Y ahora tengo que decir, si creo que el camión de bomberos es más build to order que un avión, contesto como correcta la A. Si creo que el avión es más build to order que el camión de bomberos, la B. Si considero que son iguales, la C. Y si no lo sé, la D. Si se te repiten los números del root, pues mira, como a mí también se me repiten los números del root. 4, 4. Pues uno son las decenas de millar y las otras son los millares. No pasa nada. Profe, una pregunta. En el control dice, por ejemplo, dime, Marco. Dice fila dígito y sale un número. ¿El Claro. 1 cuál sería? ¿El primero o sea, como el de izquierda a dígito derecha o derecha a izquierda? A ver, los dígitos no los he inventado yo. El dígito decena de millar es el número de decena de millar, en mi caso 44.628. Pues la decena de millar es el 4, el millar es el 4, la centena es el 6 y la decena es el 2. Ah, ya. Ya no lo había entendido mal. Entonces, muchas gracias. Claro, por ejemplo, el Benjamín pone un ejemplo de número. Y lo voy a hacer para que lo veáis. Pone 1, 9, 6, 8, 8, 8, 8, 2, 9 y después debes de tener un guión. No. ¿Es así tu root, Benjamín? Sí, vale, pues el guión 9, olvídate. Esto déjame, ni me lo expliques. Y ahora, ¿cuál es tu decena de millar? Pues el 8. ¿Cuál es tu millar? Pues el 8. ¿Cuál es tu centena? Pues el 8. ¿Cuál es tu decena? Pues el 8. Y ahora te vas aquí y tú tienes la suerte del principiante, que dirían. Te lo voy a pintar en lila. El primer número que tienes que mirar es el 3, el segundo número que tienes que mirar es el 6, el tercer número que tienes que mirar es la pareja 9 y el cuarto número que tienes que mirar es la pareja 12. Pero va a ir alumno por alumno. Cada alumno tiene su juego de números y tendrá sus preguntas. Es importante que aprendáis a buscar vuestros números ahí. ¿De acuerdo? Yo no lo veo súper difícil. Oye, que estamos en cuarto de universidad, ¿sabes? Deberíamos de saber interpretar unos valores en una tabla. Lo que pasa es que este es el mecanismo que yo tengo para que cada uno de vosotros tenga un control distinto. ¿De acuerdo? Porque si no, ya sabemos que alguien haría el control. ¿Sí? O sea, al final el dígito es el número de imagen y la decena de millar es el número de mi root. No, el número de tu root son las columnas. A ver, ¿cuál es tu root, Tomás? 19. Perdona. 19. 152. 152. 336. 336. Guión. Y el 9, que no pues, se considera ese. Vale, muy bien. Ahora, el 6 es la unidad, la decena es el 3, la centena es el 3, el millar es el 2, la decena de millar es el 5. ¿Sí? Ya. Y ahora, de ahí tus preguntas son la 5, la 6, la 7 y la 10. Por tanto, tienes que mirar el producto 3, el producto 6, el producto 7 y el producto 10. El producto 3 es el de la pregunta 1, el producto 6 es el de la pregunta 2, el producto 7 es el de la pregunta 3, el producto 10 es el de la pregunta 4. Y la gente que ya lo entienda y que pueda contestar, que conteste y ya está. Porque ahora ya podéis contestar cada uno. Pero esto lo tenéis que saber hacer todos y cada uno de vosotros. ¿Sí?
Entonces, según vayáis contestando, vais entregando y vais recogiendo y os vais. Yo voy a dar como válido todos los controles que se hayan entregado antes de las 11:30. Por tanto, desde ¿Profe? ahora tenéis 15 minutos. Dime, Misael. Una pregunta es que al principio te mostró un Excel y yo no caché cómo me conecté al Ese internet. Excel, tú no tienes que hacer nada. Ese es el Excel que voy a ver yo. Pero os lo he enseñado para que veáis cómo voy a corregir. Porque si ahora tú te equivocas poniendo los números, pues como yo me voy a referenciar a una fórmula que está en el Excel, pues saldrá mal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues id contestando el control. Recordad que durante la tarde yo voy a subir el vídeo y repasad esto. Si os equivocáis con el root, repasadlo. ¿Vale? Y mientras yo estaré como otros 5 o 10 minutos aquí, por si acaso. Cualquier cosa que necesitáis, me la comentáis. Y si no, Profe, pues nos vemos. Dime. Si tengo dudas respecto a como algún concepto de productos. Bueno, pues eso vas a tener que buscar por internet o por no lo sé. O sea, es muy difícil que todos y cada uno sepamos absolutamente todos los productos del mundo habidos y por haber, pero sabes que si me tengo que acoger a que todos tenéis que saber del producto, no va a haber, siempre alguien va a alegar que él es un ignorante en un tema. Entonces, make an educated guess. Y si no estás al 100% seguro, pues calcula la probabilidad que tienes de que te baje nota y la probabilidad que tienes de que te suba nota, o contestan no lo sé. La semana que viene, si queréis, los comentaré algunos, porque es lógico que pueda haber alguna duda, pero es que si fueran todos blanco y negro, esto es súper fácil, tiene que haber un poco de dificultad. ¿De acuerdo? Claro, sí. Gracias, profe. De nada. Profe. Dime. Si terminamos, ¿nos podemos retirar? Sí. Ahora, esto es... yo no me retiro por si alguien tiene alguna pregunta, pero en realidad la clase ya se ha acabado. Vale. O sea, ya está acabada. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa ya sabéis. Yo de vez en cuando voy sacando la cabeza, pero estoy intentando contestar algunos correos electrónicos. Chao, profe, estoy bien. Chao, nos vemos. Pero fue una consulta que no sé si lo envió o no y se me cerró la pestaña. ¿Usted puede ver si se envió o no el control? Porque creo que si se responde 2 veces creo que estaría malo. No, si lo respondes 2 veces contaré la segunda. Ya, perfecto. Era mejor, por si acaso. Profe. Dime. Si creemos que uno es make to stock, pero no está esa alternativa, ponemos no lo sé. Como la alternativa al make to stock, que es el build to order, es la antítesis. Sí, pero por ejemplo, se supone que tiene que, o sea, nosotros respondemos control, ¿cuál es el más build to order o no? Bueno, pero si uno es más make to stock, implica que es menos build to order. Sí, pero ¿Sí? por ejemplo, si encontramos que solamente es make to stock, los dos. Entonces, si los dos son make to stock, los dos no son build to order. Pero por eso, ahí pongo no sé. No, si los dos son igual de make to stock, quiere decir que los dos son iguales también de build to order.
porque no son Ah, build to order. ¿Sí? Gracias. Sí, profe. Chao. Profe, ¿y la calificación del control la vamos a ir sabiendo una vez que hayan contestado todos? Ahí sabemos qué nota tuvimos. Cuando acabéis de contestar todo, yo pasaré el script y publicaré las notas. Espero poderlo hacer durante la semana, como mucho con 2 semanas de retraso, pero generalmente durante la semana. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Bueno, ahora, como decía, yo Chao, voy a... profe. Chao. Yo voy a cortar. Recordad que tenéis todavía 10 minutos más para contestar el ejercicio. Si nadie tiene preguntas, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Y si tenéis cualquier pregunta, sabéis... Chao. Sabéis que podéis contestar... Chao. Que podéis contestar... Digo, podéis escribirme un correo electrónico e intentaré contestarlos tan pronto como me sea posible. Gracias y hasta la semana que viene. Profe, Dime. una consulta. ¿Qué? La cafetera Drip hace solo un tipo de café, ¿cierto? Una drip es la típica esta cafetera de goteo que ves en la imagen. No sé qué cafetera tendrás en tu casa, pero generalmente las cafeteras estándar de aquí es lo que en Europa se le llama una cafetera americana. Es una máquina que pones café arriba y entonces van cayendo gotitas y va saliendo café por abajo. Ya. Eso es una drip. ¿Vale? Ya, gracias, profe. De Profe, nada, perdón. chao. Dime. De antes mencionó qué pasa si la respuesta, cuando se coloca la respuesta correcta, es ambos productos por igual. Ahí uno alude a que ambos dos son build to order, ¿no? O que ambos dos son que los dos son igual de build to order o que los dos son igual de make to stock. Recuerda que esto hay escala de grises en algunos puntos, puede ser que la diferencia sea lo suficiente a pesar de que, y en otros no, en otros la diferencia es mínima. Ya, es que yo creo que esa me confundí porque aquí estamos siempre haciendo la comparación cuál es más build to order de claro, otro. pero es que al comparar qué es más build to order, estás diciendo intrínsecamente quién es menos make to stock. Make to stock, sí, es verdad. Entonces, si lo quieres, hazlo de nuevo, contesta de nuevo. Yo solamente corregiré el último. O sea, yo ahora estoy en proceso, por eso. Ok, pues aún puedes cambiar, porque puedes cambiar los Sí. valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta Muchísimas más? gracias, profesor. De nada. Si no hay ninguna pregunta extra. No sé si lo dijo, pero todos los controles van a ser así, ¿verdad? ¿En qué sentido? La alternativa y con rellenando un formulario. Todos van a ser rellenando un formulario, pero muchos son numéricos. Entonces tienes que hacer un cálculo y el número del cálculo pues dependerá de tu root. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Y ahora sí, si ya no hay más dudas, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por venir y hasta la semana que viene.